vulnerados del mundo, haciendo una paráfrasis a lo que en el siglo XX Franz Fanon escribió como los condenados de la tierra. Y hablamos de sectores vulnerables y yo creo que sería mejor hablar de vulnerados, ¿verdad? Precisamente cuando comencé a salir con mi actual compañera, estábamos hablando sobre estos temas y yo empleaba el término vulnerables. Y fue ella la que me dijo que era más correcto, o que era lo correcto, no hablar de vulnerables, sino hablar de vulnerados. Seguro, cuando hablamos de vulnerables, ontologizamos al individuo, le ponemos ese substantivo y lo correcto sería mantener el término vulnerado, en tanto que el vulnerado es paciente de un agente que lo vulnera, de un agente que lo oprime. En ese sentido, volvemos a la terminología de Fanon y podemos comparar vulnerados con los oprimidos. Y con los condenados. Claro, no, cuando hablamos de vulnerados, estamos hablando en términos dialécticos, porque empleamos una lógica relacional. Si decimos vulnerados, estamos diciendo que hay alguien que vulnera, lleva a cabo la acción de vulnerar, de vulneración sobre un individuo o un grupo social. Hegel, cuando hablaba de la dialéctica del señor siervo, y Koyev, cuando reinterpreta las tesis de Hegel y habla de amo y esclavo, habla de una relación dialéctica. Es decir, no hay esclavo si no hay amo, no hay siervo si no hay señor. Entonces, hablar de vulnerados nos lleva a hablar de aquellos que vulneran a, valga la redundancia, a estos vulnerados. Es como cuando hablamos de riqueza en relación a la pobreza. La acumulación de riqueza, la concentración de riqueza, es lo que hace que haya pobres, así como la pobreza está estrechamente vinculada con la acumulación de riquezas. El vulnerable, el oprimido, el siervo o el esclavo están sujetos a la dependencia de un señorío, de un amo que los esclaviza y los oprime. ¿De qué depende la liberación? ¿De quién depende la liberación? Pregunta compleja en algún punto. Yo creo que se trata la liberación, los factores que podrían llevar a la liberación son multicausales. Sin embargo, uno de ellos que creo que es fundamental es la toma de conciencia de la situación histórica de estos sectores vulnerados. No estoy diciendo nada nuevo, es lo que decía Marx con respecto a la conciencia de clase, o Lukács, ¿no? ¿Qué es esta conciencia de clase? Es la toma de conciencia histórica del lugar que un sector, un grupo, una clase social ocupa dentro de la totalidad de la sociedad. ¿Y quiénes son aquellos? Esa toma de conciencia significa también una toma de conciencia acerca de aquellos que los oprimen, que los explotan, que los vulneran. En el siglo XX, el siglo pasado, tuvimos guerras mundiales, tuvimos la invasión de Argelia en manos de los franceses. Y ahí me quiero detener un segundo, porque en este tercer milenio Francia es protagonista de disturbios como posiblemente habría que buscar equivalentes en, no sé si en el mayo francés, a lo mejor me quedo corto.
También tenemos una guerra de la OTAN contra Rusia, la OTAN más Estados Unidos contra Rusia. Y mi pregunta, o el disparador, digamos, en modo de pregunta, es otra vez el liberalismo. ¿Qué función, qué relación, qué protagonismo toma el liberalismo frente a estas nuevas formas de violencia contra siempre sectores oprimidos, sectores vulnerados? El liberalismo es un dispositivo ideológico, político, económico que vulnera a las grandes mayorías del mundo. Por eso cuando hablamos de vulnerados del mundo, se trata no de una minoría, sino se trata de las grandes mayorías que pueblan nuestro mundo. Y es en esto que estás señalando, el caso Francia, el caso OTAN contra Rusia, podemos hablar incluso de lo que está ocurriendo hoy en Jujuy. El liberalismo vulnera tanto en las lógicas internas de un país, el liberalismo como sistema de acumulación de riquezas, es al mismo tiempo, lleva a cabo una vulneración interna dentro de los países, como también por sus necesidades de extracción de recursos en ámbitos geopolíticos vulnera a las otras naciones. El colonialismo o neocolonialismo es inherente al liberalismo. Bien, entonces estamos con los vulnerados del mundo y por lo que dijiste, con la extrema concentración de la riqueza.